Bueno, tuvimos una reunión con 60 representantes del mundo de la hostelería, del mundo del turismo, agencias de viajes, en suma, ese sector que emplea tanta gente y que produce tanta vertebración de la ciudad. Les planteamos primero hacer una acción importante en insistir en Vigo como ciudad segura. Vigo es una ciudad segura en términos de seguridad ciudadana y queremos que sea una ciudad segura en términos de lucha contra el virus y, en consecuencia, articular en todos los locales, a medida que vayan abriendo, seguridad total y absoluta de que no va a haber contagios. Esto es un elemento central. Segundo, seguir recordando dentro de la ciudad la acción de disfrutar de la ciudad, siempre con la seguridad, y no descartamos, si efectivamente se cancelan los conciertos, que todo señala que va a pasar así en gran medida, hacer actuaciones de menos número de personas, pero repartirlas por toda la ciudad, de tal modo que vayamos dinamizando la acción cultural para que el mundo de la restauración y el mundo de la hostelería tenga el máximo de vida posible. Estudiaremos conjuntamente con otras administraciones las decisiones que hay que tomar y cómo hay que tomarlas. Las decisiones de distancias. Bueno, pues ofrecemos el espacio público siempre con la limitación de que los ciudadanos puedan transitar tranquilamente en lo público, pero que puedan utilizar más espacio público. Mantendremos las tasas cero, como es natural en todas esas acciones. Y después, bueno, esperar a ver en el verano de qué forma sucede, pero estar preparados con capacidad de reacción. Hay que ir aprovechando los conocimientos que vamos teniendo y lo que nos diga el comité asesor para tomar aquellas decisiones que garanticen la seguridad en los locales de la hostelería, pero después hay que ir trazando también la imagen de Vigo en el resto de España. Si el verano se normaliza, pues seguramente, como decíamos a mediodía, a lo mejor hay que tomar decisiones sobre las playas para que estén lo más seguras posible, sobre todo, primero, para nosotros, pero también para producir el fenómeno de la atracción y de que la gente venga aquí, porque la gente va a querer venir. Porque si lo permite la situación sanitaria, la gente va a querer venir. Nosotros tenemos que estar preparados. Y, por tanto, la dinamización del turismo de Vigo, del turismo interior en la ciudad, el turismo interior en términos de emisores de turismo de España, nuestra capacidad de dinamización en pequeñas actividades compatibles con el coronavirus y compatibles con las decisiones que se tienen que tomar. Yo decía que tiene que contribuir la comunidad autónoma, que hasta ahora en Vigo no hizo nada en términos de dinamización de la ciudad y de atención a la ciudad. No tomó ninguna medida, las estamos tomando todas en el ámbito social nosotros, en el contacto con la economía nosotros, en la dinamización económica nosotros y por tanto, la comunidad autónoma, que es la que tiene las competencias en este sector, tendrá que contribuir. Queremos que lo haga también el Gobierno de España y, por tanto, a partir de ahora ya iniciaremos las reuniones en el ámbito más concreto de ver qué tipo de ayudas puede prestar la Administración local. Siempre tienen que estar supeditadas a que nosotros dispongamos del superávit, cuestión que depende del Gobierno de España, pero que está teniendo presión de las comunidades autónomas, incluida la de Galicia, que se quiere quedar con el superávit de la ciudad de Vigo. Y nuestra posición es que eso se tiene que utilizar en Vigo porque es nuestro ahorro. No se tiene que utilizar en ninguna otra institución, ni nos lo tienen que incautar. Y, por tanto, queremos tener el superávit y los remanentes para poder usar en la ciudad, que es la dueña. La dueña no es la comunidad autónoma, el dueño no es el ámbito autonómico, es la ciudad. Y en esas condiciones, pues ver qué tasas, qué impuestos y de qué forma podremos ayudar al sector de la hostelería. Yo los vi con ánimos, con ganas, vamos a seguir juntos, vamos a estar unidos, pero vi unas enormes ganas en el sector porque son conocedores del gran sector turístico que hay en Vigo, que fue capaz de desarrollar una fiesta como las Navidades que dio la vuelta al mundo, que dio la vuelta a este planeta. Y, por tanto, vamos a ponernos a trabajar y vamos a ir juntos
en resolver este grave problema. 4 grandes áreas, los 4 grandes actores en el mundo del comercio. Primero, los propios comerciantes. Segundo, la política local. Tercero, la política autonómica. Y cuarto, la política del Gobierno de España. Son las 4 grandes patas, con independencia de la europea, que será una parte de financiación. Y, en consecuencia, nosotros lo que ya vamos a hacer ahora es ver toda la gama de ayudas susceptibles de ser prestadas al pequeño y mediano comercio, conocer el coste, saber cuáles son los sectores y la tipología de comercios beneficiados. Como es natural, no es lo mismo una gran superficie en sus necesidades que un pequeño comercio en las suyas. No son lo mismo, ni están en la misma situación de acceso a créditos, etcétera, etcétera, y por tanto son un elemento común, pero con características diferenciadas. Y nosotros lo que queremos hacer es plantear nuestra acción. Yo les hice una oferta específica. Si los comerciantes creen que la utilización de espacios públicos facilita su acción de venta, yo estoy dispuesto a considerarlo. Poner calles enteras al ámbito del comercio, facilitando su salida a las aceras y, por tanto, todo con respeto siempre a los peatones y a los ciudadanos, pero dar al comercio todas las facilidades. Hay una cuestión muy importante, que es una gran central telemática de compras. Una fórmula de venta colectiva a través de una gran página web del Ayuntamiento de Vigo, que ya vamos a poner en funcionamiento con respecto a su licitación y a su funcionamiento. Yo ya se lo había ofertado hace meses y en condiciones normales lo empezaríamos a hacer pues dentro de unos meses, pero en estas circunstancias tenemos que empezar de forma urgente a elaborar esa plataforma, de tal modo que comprar en Vigo y a través de esa plataforma sea un factor significativo. Los siguientes serán las propias campañas de promoción del comercio de Vigo, en compra en la ciudad, que es un comercio de muy buen precio, de muy buenos productos y de muy buena atención. Y esto no es que ahora esté haciendo publicidad del comercio de Vigo, es que es la realidad. Es que uno va a otros sitios y se compara con el comercio de Vigo y la ventaja del comercio de Vigo es muy superior, y ahí seguiremos haciendo nuestro trabajo. Y después, conocer también y transmitir a otras administraciones los apoyos que tienen que dar. Porque la competencia de comercio es prácticamente toda de la Xunta de Galicia. Prácticamente toda. Pero, sin embargo, quien está actuando y quien va a dar apoyos es el Ayuntamiento de Vigo. Y yo quiero que la Xunta de Galicia los dé. Y que los dé como corresponde. Bueno, además tuve hoy una reunión con el sector de la que unimos las más importantes empresas, la asociación, ingenierías, arquitectos, despachos profesionales, y bueno, lo primero que me transmitieron fue que son optimistas, que su sector puede tirar. Es cierto que yo les puse de manifiesto nuestra vocación de mantener la inversión pública en obra del Ayuntamiento. ¿Por qué? Por el empleo que genera. Porque la construcción es una máquina de generar empleo. Miles de personas dependen en su empleo de las obras que hace el Ayuntamiento. Y por eso nuestro planteamiento fue el transmitirles que vamos a mantener los niveles de inversión pública en la ciudad de Vigo. Es posible que alguna cosa concreta lo retrase un poco, alguna concreta, pero estamos hablando de inversiones en este momento 50 millones de inversión, y tenemos proyectos elaborados por valor de 100 millones adicionales. Y nuestra intención es llevarlas adelante.
es no parar la obra pública en la ciudad, porque una obra pública genera empleo y los trabajadores comen en la cafetería de al lado y compran en sus familias ropa y compran en los comercios de las zonas donde vivan, y los comercios que venden son capaces de tener empleo y, por tanto, ejercen una labor multiplicadora del empleo importantísima. Y por tanto, se lo transmití. Les transmití que nosotros vamos a mantener la inversión y nos lo agradecieron. Nos felicitaron y nos transmitieron que ellos la recuperación de su ámbito pues no la ven mal. Por tanto, veo sectores en la ciudad que nos dan una visión optimista, esperanzadora, vamos a llamarle. Y si eso sucede con sectores de la industria y si eso sucede con sectores de la construcción, sabemos por dónde se tiene que producir la reconstrucción social y económica. Por esta línea, por la línea de la actividad. Bueno, pues yo voy a continuar con estas reuniones y esta tarde a las 5 tendré una reunión sectorial con el sector de la hostelería, la restauración y el turismo. Otro sector fundamental. Miren, yo escuchaba ayer y leía al presidente de la Comunidad de Andalucía hablar de que considera cuadricular las playas. Bueno, pues esto se lo transmití yo hace 10 días al vicepresidente de la FEN y a alcaldes, que es lo que yo pretendo hacer en Vigo con las playas. ¿Verdad? Por tanto, nosotros tenemos que, primero, pedirle a todo el mundo que nadie anticipe catástrofes, que nadie anticipe desastres. Ya veremos, ¿vale? ¿Puede haber turismo interior en verano? Pues puede haberlo. Y Vigo aspira a captar ese turismo. ¿Qué tenemos que hacer? Seguridad total en toda esta actuación. Seguridad total. Garantías de que nadie en esta ciudad va a tener ningún riesgo porque somos una ciudad civilizada, mantenemos las distancias y las playas de Vigo estarán preparadas para la gente de Vigo y para la gente que venga, y las cafeterías estarán preparadas y los restaurantes estarán preparados, y esto es lo que tenemos que hacer conjuntamente, ¿verdad? Esto es lo que además, y en lo que yo quiero que me ayude y nos auxilie el Comité Asesor de Desescalada, que es a visualizar todos estos factores. Pero hoy quiero hablar con el sector de la hostelería y miren, es cierto que Sting pues aplazó su concierto y muchos otros lo van a hacer, pero es cierto que hay otras formas de hacer cosas, de hacer actividades, de hacer actividad cultural en la ciudad que puede tener un cierto atractivo, primero para la ciudad y segundo para sectores correlativos. Tenemos que reinventarnos. Y miren, nosotros fuimos capaces de reponer un concepto muy importante en turismo que se llama Navidad. Muy importante. Y fuimos capaces de ponerlo en todo el mundo, desde Vigo, en todo el mundo. Bueno, pues yo quiero hablar con la hostelería, con la restauración y con el turismo de todo este panorama. Y tratar de ver cómo y de qué forma tenemos que operar. Y seguramente mañana reuniré el comité asesor porque el día tiene 24 horas y no me da tiempo a hacer todo en 24 horas, ¿verdad? Si el día tuviera 27, pues seguramente podría reunir hoy el comité asesor, pero el día solo tiene 24 horas. Y aunque yo quito muchas horas del sueño, pues seguramente mañana reúno al comité asesor de desescalada, pero hoy les daré cuenta de estas reuniones. Yo quiero enfatizar algo muy importante. Yo no conozco un solo ayuntamiento en España que esté haciendo lo que estamos haciendo en Vigo, que esté en este momento reuniendo todos los sectores económicos con la presencia del alcalde y planificando y acordando conjuntamente la recuperación y la reconstrucción económica y social. Bueno, ayer 32 personas, algunas estaban en algún parque con mascotas en el que no se puede estar, perros sueltos, bueno, un par de amigos hablando allí por el medio de
de la calle. Bueno, estos temas un poco aislados, pero yo quiero insistir mucho en una cosa. Vigo es una ciudad segura en términos de seguridad ciudadana. Hagamos también de Vigo una ciudad segura en términos de coronavirus. Por el bien de todas y de todos. Por la salud de los niños, por la salud de los papás, por la salud de los abuelos y por la salud de los bisabuelos y bisabuelas. Por la salud de todos. Y en consecuencia, mantengamos las distancias. 47 ayudas de emergencia adicionales ayer, 18.000 euros, ya superamos de largo el $500.000 de euros de ayudas de emergencia, que es casi el equivalente a un año de actuación. Casi el equivalente a un año de actuación. Hoy repartiremos 627 menús, tenemos 2 plazas libres en el Berbés y, por tanto, estamos en condiciones de... Porque hay alguna gente que duerme y después se va, Es decir, hay gente que así como hay un número de personas en el Berbés que se confinaron y ahí siguen, sin embargo hay otros que se van y cuando se van ya no vuelven. Una vez que se van ya no los admitimos de vuelta. En este momento tenemos 149 personas en las pensiones, en los hostales, en los albergues municipales, en el conveniado y en el pabellón del Berbés. Hoy los operativos en términos de trabajo en el ayuntamiento. Yo les comuniqué al sector de la construcción y edificación que se siguen dando licencias, se siguen dando autorizaciones, que está operativo el ayuntamiento. Y estamos tan operativos que queremos que se reanuden algunas cuestiones. Primero, queremos que en la ampliación del IFEBI se establezca la declaración de urgencia para la expropiación y queremos que se continúe con la tramitación de todo el proyecto. No queremos que la ampliación del IFEBI tenga ningún retraso. Y, por tanto, con independencia de lo que pueda suceder en los informes de otras administraciones, declarar urgencia en la expropiación y declarar carácter prevalente de utilidad pública, de tal modo que podamos continuar a uña de caballo con la ampliación del IFEBI. Y segundo, acabamos de plantear que no opere la suspensión de los plazos del estado de alarma para el interés público y las actuaciones en la modificación puntual para la reactivación del barrio del Cura. En suma, queremos seguir con la tramitación del barrio del Cura. Y no queremos que se ralentice, no queremos que se detenga, queremos que vaya adelante porque se puede hacer todo con plenas garantías y, por tanto, resolvimos continuar la tramitación del procedimiento de modificación puntual para la renovación y regeneración del barrio del Cura. Es un marco y queremos dar el marco de seguridad jurídica para que se ejecute lo antes posible el barrio del Cura, que es una obra importantísima en esta ciudad y mucho más en momentos como el actual en el que urge reactivar la edificación. Y por último, sigo diciéndoles que les sigo reclamando a la Xunta 300.000 mascarillas para la ciudad de Vigo. La Xunta de Galicia recibió 2.200.000 mascarillas del Gobierno de España desde que se inició el coronavirus. 2.200.000. Nosotros recibimos en condiciones de utilizar solamente 15.000. Y las 15.000 provenían del Gobierno de España. Por tanto, en este momento, este Ayuntamiento de la Xunta de Galicia recibió 0 mascarillas. 0. Recibió solo 15.000 que vienen del Gobierno de España. Y yo quiero que Feijóo nos diga con qué criterio está haciendo la distribución. Porque miren, ayer recibimos una carta de la Xunta en la que nos recriminaba que quisiéramos velar por la salud
de los ciudadanos de Vigo repartiendo mascarillas. Ayer, una dirección general de la Xunta nos envió una carta recriminando que repartiéramos mascarillas a los ciudadanos de Vigo. Pues las voy a seguir repartiendo, porque yo quiero cooperar en velar por su salud. Y tan pronto reciba las 20.000 siguientes las voy a repartir. Y las otras 20.000 las voy a repartir. Y las otras 20.000 las voy a repartir. Y las otras 20.000 las voy a repartir. Y espero en ese momento tener otras 100.000 más. Y quiero que la Xunta de Galicia le envíe a Vigo las 300.000 mascarillas que necesitamos para los ciudadanos y que le envió el Gobierno de España. Quiero saber qué están haciendo con los 2.200.000 mascarillas que le envió el Gobierno de España desde que se decretó el estado de alarma. Porque la Xunta de Galicia a Vigo, de las de ellos, no le envió ni una. Y esto es gravísimo. Esto es gravísimo. ¿Preguntas? Sí, pero déjeme que les cuente. Esto lo cito a modo de ejemplo, ¿eh? A lo mejor cuando lo veamos, pues no hace falta, o lo que sea, ¿no? Pero lo cito a modo de ejemplo. Tenemos que buscar en la nueva normalidad nuevas medidas que nos permitan la garantía de la seguridad y el disfrute social. Y sí, yo tengo muchas ideas, muchas. Tenemos muchas ideas, que por supuesto no se las voy a contar. Ahora, porque... A ver, dejadme que os diga. Claro que las voy a contar, pero las quiero hablar con el Comité Asesor de Desescalada. Porque quiero saber que las ideas pues, son sensatas, están bien, científicamente funcionan, ¿no? Porque yo oigo cosas y con las que os dije no estoy de acuerdo, porque creo que algunas de las cosas que se están diciendo pues no están demasiado meditadas, pero tampoco me encuentro yo con la capacidad de decir que no son así. Bueno, pues lo quiero hablar y les iré hablando de muchas cosas, les iré hablando. Sí. Alcalde, soy Ángel Vilane, Metropolitano, aprovechando, aunque hay cosas que no se debe comentar, dos preguntas. Ha dicho ahora que no descarta utilizar las calles, las carreteras para caminar. No sé si también se plantea, pues aparte del carril bici, que se puedan habilitar más carriles dentro de la calzada para las bicicletas, como plantean algunas ciudades. Y después, por otro lado, en relación a esa interlocución con la Xunta de Galicia, como el presidente Feijóo habitualmente se reúne semanalmente en la conferencia de presidentes con el presidente del gobierno, no sé si los alcaldes de las 7 ciudades gallegas también le reclaman al presidente de la Xunta pues, reuniones para mantener cierto diálogo. No, yo no se la reclamo, se la ofrezco. Yo se la ofrezco, ¿eh? Yo soy el alcalde de la primera ciudad de Galicia y soy el presidente de la FEN. Y yo le ofrezco la cooperación. Yo no le reclamo nada. Absolutamente nada. Pero creo que es bueno que sucedieran según qué cosas, ¿no? ¿Ustedes creen que es posible que a día de hoy el presidente de la Xunta siga sin hacerle ni una sola llamada al alcalde de la primera ciudad de su territorio? 300.000 habitantes. Porque, miren, si yo empiezo a sintetizar, yo recibí más de media docena de llamadas del presidente del Gobierno de España. Recibí docenas de llamadas de miembros del Gobierno de España. Ni una sola del presidente de la Xunta. Y que la ciudad juzgue. ¿Qué significa eso? Que la ciudad juzgue si eso muestra un gran interés del presidente de la Xunta sobre la situación en la ciudad de Vigo. Que la ciudad lo juzgue. ¿Qué otra cosa había? Sí, no lo descarto en absoluto. Es más, y se lo quiero decir, no descarto en hacer calles enteramente peatonales los fines de semana para uso y disfrute de los ciudadanos. No lo descarto en absoluto. No descarto a partir de ahora los domingos peatonalizar zonas enteras de la ciudad. Es más, casi seguro que lo voy a hacer. Este domingo yo no sé cómo va a estar la meteorología es muy importante, ¿no? Pero tan pronto yo prevea buen tiempo,
voy a peatonalizar zonas enteras para que puedan jugar los niños con sus papás en zonas enteras. Pienso, por ejemplo, puedo peatonalizar todo Camelias, o todo Policarpo Sanz, o toda República Argentina, o medio Teixugueiras, o todo Teixugueiras. Teixugueiras tienen una zona verde, no es el caso, ¿no? Porque tienen una zona verde tan potente que no hace falta, ¿no? Pero lo cito a modo de ejemplo, sí, sí. Sí, sí, no lo descarto en absoluto, porque estamos en una nueva realidad. Y por tanto, tan pronto yo vea que hay un día un poquito bueno, zonas que permitan... Claro, yo no puedo, por ejemplo, a mí hay una zona que estoy considerando peatonalizarla domingos y festivos, que es toda esta zona de la calle Zamora, calle Barcelona, porque allí hay poquitos parques. Vale, entonces lo estoy considerando y estamos haciendo el estudio, pero tengo que mantener abiertos los accesos a Povisa, accesos a velocidad, porque el resto ya sabemos que los garajes, entrada y salida se hará, pero ahí tendrán que ir, cuando lo hagamos, lo estudiaré con tráfico, ¿no? Pues seguramente a 10 kilómetros por hora para entrar en el garaje. En suma, a paso de persona. Sí, sí, yo creo que hay que hacer ya formas distintas de entender la ciudad en tanto esto dure. Buenas, soy de Ernesto Visión, alcalde. Quería preguntarle por los nombres del comité asistente. Me falta una persona con quien tengo que hablar y que no fue posible hablar con ella ayer, y se los daré seguramente hoy y haré la primera reunión mañana. Pero hay una persona que no conseguí localizar todavía y no quiero dar los nombres. ¿Perdón? El criterio para el consejo asesor del alcalde, como es natural, es el alcalde. Si fuera consejo asesor de Hermes sería usted, pero como es el consejo asesor del alcalde, es el alcalde. Gracias. Yo quería preguntarle al alcalde, perdón, soy Jaime González de Javier. Hola, Jaime. Preguntarle si esa medida de peatonalizar determinadas zonas y calles de la ciudad, la calzada para este periodo de coronavirus, o si es algo que se plantea definitivamente para más allá. Bueno, de momento estamos en esto, ¿verdad? De momento estamos en esto. Primero, sí, vamos a peatonalizar algunas zonas de la ciudad los domingos. Mientras estemos en esta situación, y los festivos, lo quiero acondicionar con el tiempo, ¿eh? Si llueve no. Si llueve no, porque sé que la afluencia a la calle va a ser la justa. Y por tanto, si la previsión meteorológica de este fin de semana, de este puente, es buena, voy a hacer alguna peatonalización ya el viernes día 1 y el domingo día 3. Ya lo voy a hacer, pero lo avisaré, ¿verdad? Lo anunciaré el jueves, dependiendo de la previsión meteorológica. A partir de ahí, pues habrá un proceso de aprendizaje y a lo mejor resulta que es bueno mantenerlo de forma continua. Yo debo decirles que algunas veces que lo hicimos en alguna zona, recuerde usted que cuando hacemos competiciones de balonmano cortamos todo el acceso en la calle Arenal. Dejamos un carril para garajes y resulta bien, Y entonces a lo mejor pues lo podremos hacer, pero no garantizo que sea para siempre. Digo, vamos a peatonalizar zonas de la ciudad los festivos y los domingos en tanto dure esta situación de distancia social. Y la distancia social a lo mejor dura bastante, a lo peor, dura bastante tiempo. Hola, alcalde, soy Ana Fuentes. Quería preguntarle sobre la urbanismo. Quería preguntarle por esa medida que ha tratado el vicepresidente de la FED sobre las playas. ¿Hablaríamos de situar mamparas? No. Yo quiero que el comité asesor lo vea, pero no se pueden poner mamparas en las playas, sería. No, se trata como idea inicial, que ya veremos si es preciso hacerlo o no, pero es una idea de por dónde pueden ir las cuestiones, ¿no? De las playas, tener cuadrados en este cuadrado puede haber 10 personas, porque es una forma de hacer la separación. Y esa idea pues se nos ocurrió aquí.
debo decir que en este ayuntamiento, ¿no? Yo no lo descarto. Bueno, es cierto que las playas del sur mediterráneo lo tienen un poquito más fácil porque allí la marea es muy poquita. La marea en el Mediterráneo son escasamente 30 centímetros. Aquí las mareas llegan a 4 metros. Y por tanto un poquito más complejo. Pero quiero decir que nosotros tenemos que ser capaces de asegurar, y valga la redundancia, la seguridad contra el coronavirus. Y yo no descarto hacer eso en las playas de Vigo. Estamos haciendo el estudio ya. A lo mejor no es necesario, a lo mejor no es preciso, a lo mejor el comité asesor me dice que no es necesario, pero yo estoy ya diseñando eso. Si hay que limitar aforos porque tenemos que mantener la distancia social, y la vamos a tener que mantener, tómese como un dato, la vamos a tener que mantener, la mejor forma será en cuadricular las playas, en dibujar cuadrados, y dentro, porque es la forma rápida de forzar el aislamiento, y seguramente tener zonas de tránsito para poder moverse por ellas en una sola dirección, de tal modo que no tengamos nunca a nadie con quien nos estemos cruzando. Pues en el Paseo de Samil tendremos que hacer caminos de ida y vuelta. Todo esto lo tenemos ya semiestudiado y lo estamos, no se vayan a creer que estamos parados, ¿no? Estamos estudiando las normas que nos permitan utilizar las playas con el máximo de seguridad y ofrecerlas a visitantes que vengan, van a ser fundamentalmente visitantes nacionales, por lo que empezamos a ver, que quieran venir a Vigo y alojarse en un hotel de Vigo. Y por tanto sí estamos dándole vueltas a eso, pero yo estoy contemplando pues poder hacer pequeñas actividades culturales con poquito aforo, pero hacer muchas, y que permitan ofertarlas para que alguna gente venga a Vigo y los de Vigo las vayamos a hacer, porque tenemos una enorme capacidad de oferta cultural en esta ciudad. Entonces tenemos que empezar a diseñar cómo hacemos. Pues nosotros damos unos conciertos de banda de música en la Plaza de la Princesa y las bandas estaban con una cierta separación. Bueno, pues tendré que hablar con los directores de las bandas y ver cómo vamos a hacer, pero nos encargaremos de que cada silla esté a 1,5 metros, 2 metros de la otra. Y por tanto, pues a lo mejor tenemos que poner un poquito de megafonía, no se escuchará tan bien, ¿verdad? Y tendremos que poner unos baffles en la Puerta del Sol, que por cierto estará en obras y por tanto habrá que buscar otros sitios. Bueno, pero pongo por caso, cortamos Policarpo Sanz, es decir, que vamos, y eso es la reactivación, es en lo que estoy. Yo voy muy por delante en todo esto, otra cosa es que no lo cuente, ¿verdad? Pero docenas de ideas ya tenemos en estudio y ya estamos planteando, porque en Vigo no renunciamos. Primero, al disfrute de la ciudad con todas las garantías, y yo aquí creo que es importantísimo. Y segundo, pues acá haya visitantes en la ciudad. Pero ¿cuál es el elemento central? El elemento central tiene que ser la seguridad contra el coronavirus. Esto es lo central. Yo a esto lo supedito todo, ¿verdad? La economía es muy importante, pero la salud más. Y es posible, ¿verdad? Con estas ideas es posible. Y me hizo gracia cuando se lo oí decir al presidente de Andalucía con mis mismas palabras, ¿verdad? Porque usé la palabra cuadricular y dije, y poniendo pasos. Bueno, oye, qué bien, ¿eh? No, está estupendo. Aquí las ideas son para compartir, ¿no? Pero y a lo mejor se le ocurrió a él por su cuenta. No quiero decir que yo tenga la exclusiva de que se nos ocurran las ideas, pero son mis mismas palabras, ¿no? Cuadricular las playas y por tanto, y de esto tenemos multitud de ideas, no se vayan a creer, ¿eh? Pues es lo que tendremos que llevar adelante y es lo que estoy empezando a hablar ya. Yo hoy voy a hablar con el sector de la hostelería. Por ejemplo, ayer planteé, y hoy se lo dije, y se lo dije al comercio, y hoy se lo voy a decir a la hostelería, que si es necesario utilizar más espacios para las mesas de las cafeterías, lo utilizaremos. Porque hay que tener más distancia, porque a todos nos gusta tomar una cañita sentados. Porque es cierto que todos paseamos por las aceras, pero todos tomamos cañitas sentados. Y por cierto, ¿se acuerdan cuando algunas y algunos decían, allá por el año 2010, el alcalde de Vigo está loco, hace aceras muy grandes que caben los coches en ellas? Pues ahora no nos llegan. Me anticipé 10 años. Ahora no nos llega.
y nada más lejos de mi intención que decir que yo podía prever nada en aquel momento. No, son las nuevas ciudades. Son las nuevas ciudades, ¿verdad? Y yo no descarto, además, usar espacio de la calzada para los ciudadanos. No lo descarto. No lo descarto en absoluto. Y miren ustedes qué bien que humanizamos tanto, ¿no? Y miren ustedes qué bien que hicimos un carril bici, porque yo vi el domingo el carril bici con el papá o la mamá y el niño o la niña en la bicicleta por el carril bici. Me encantó verlo. Me encantó. Por cierto, lo que yo vi guardando las distancias de seguridad. De continuación, sin tener en cuenta, si durante el estado de alarma piensa que se van a continuar otros procedimientos, evidentemente reiniciar algunos plazos de otros procedimientos, o sobre una cosa puntual. No, nuestra posición es lo más rápido que podamos en todo con respecto a los derechos de los ciudadanos. Es decir, hay algunos plazos que tienen que ralentizarse, en suma, quedar parados, porque no es posible cumplir, y hay ciudadanos que tienen que ver con ello y no están en condiciones. Si estás confinado, hay cosas que no puedes hacer, ¿verdad? Pero en el caso del barrio del Cura, por ejemplo, solo les afecta a ellos. Tan pronto entrara en terceros, entonces sí, habría que respetar cautelas y plazos, pero esto solo les afecta a ellos y por tanto en estas condiciones vamos a volver otra vez a que cuenten los plazos. Adicionalmente, nosotros sabemos y se está haciendo que tenemos que flexibilizar también las licencias, los tiempos, ¿no? Flexibilizar licencias, flexibilizar las autorizaciones. Pero fíjese usted, nosotros en pleno mes de marzo y con todo este problema somos capaces de pagar a nuestros proveedores en 11 días. Madrid, en condiciones normales, fuera de la pandemia, tardaba 62 días. Si nosotros podemos ir más rápido, hagámoslo, será bueno para todos. Muy bien, muchas gracias. Hasta mañana.